de Eclesiastés capítulo 3 y vamos a ver el capítulo 1. Estamos hablando acerca de la vida, ¿cierto? Hoy día hemos hablado harto de la vida, en realidad, en los testimonios que se han visto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, vamos a dar lectura solamente. Y voy a pedir que se coloquen en pie para leerlo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice así: Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Voy a orar. Eterno Dios, Señor, gracias por esta mañana, Dios, y tu palabra frente a nosotros, Señor. Ayúdame, Dios, en la exposición. Tu Santo Espíritu me guíe también para hablar las palabras adecuadas que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Guárdanos, Dios, y que podamos sacar enseñanza de esta para nuestras vidas. En Cristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a retomar Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3 lo estuvimos viendo hace 2 semanas atrás. Partimos con el capítulo número 1, ¿cierto? Ahí hablando de Eclesiastés. Y vamos a hacer una recapitulación de lo que fue el libro de Eclesiastés. Y me dijeron que se podía aprender. Está aquí. Ya, pero ahí estamos bien. Eclesiastés dijimos, ¿cierto? Que venía de una palabra que en realidad lo que significaba era quien convoca a una asamblea o un predicador. El libro en sí es como que alguien está exponiendo, ¿cierto? Y ahí tenemos a Salomón, ¿cierto? Con su más como famoso acto de sabiduría cuando van a partir el niño, ¿cierto? Para terminar con aquella disputa que había. Dijimos que Salomón también, que es el escritor de Eclesiastés, habría hecho estos libros, ¿cierto? Proverbios, en su juventud probablemente, Cantares, ¿cierto? Un libro de amor, mediante cuando estaba viviendo su reinado, y después al final de sus días, Eclesiastés, que nos habla más que todo de una experiencia de vida. Y lo que podríamos, y ahí dejamos muy en claro, ¿cierto? Que cuando hablamos de vanidad, y de vanidades, ocupábamos el punto número 2, que es la cualidad de vano, que en realidad lo que siempre habla ahí y dice todo lo que se puede hacer al final es vano. Ese es el resumen de esa vanidad que no aplica tanto a la hermosura, sino que a lo vacío que es hacer todas las cosas en la vida. Ese es el real significado del libro. Y las frases que se ponían ahí principalmente es el tipo de 2 que resaltan en el libro, que eran debajo del sol y que hablaba relativo a que era una experiencia de vida, y que todo lo que se estaba hablando ahí también era relativo a la vida terrenal. Y vanidad de vanidades, ¿cierto? Que todo es vacío. Después hablábamos de la fama de Salomón, que fue un hombre que tuvo extremadamente famoso, ¿cierto? Lo venían a ver incluso de otros lados, dinero, mucho dinero. Su reinado tenía muchas, en todo lo que pudo hacer en construcciones y aquello era maravilloso también. Y amor, ¿para qué decirlo? ¿Cierto? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, cuando tocamos ese punto, también nadie podría dudar de aquello. Conoció todo lo que cualquiera de nosotros podría haber querido. Pero hoy día nos toca hablar del tiempo, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del tiempo. Lo que leíamos ahí en el capítulo 1 y 3, versículo 1, dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Qué podríamos decir que es el tiempo? El tiempo viene del latín tempus, ¿cierto? Y lo que nos habla es que es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente, un futuro, y cuya unidad es el segundo. Ya el tiempo siempre lo medimos en segundos, cuando hay que hablar de la unidad de tiempo. Otra definición dice duración de las cosas, sujetas a mudanza o a cambio, ¿cierto? Y parte de la secuencia de los sucesos, o sea, todos los acontecimientos los medimos de acuerdo al tiempo. Dichos del tiempo, algunos dichos famosos que la gente dice, o qué podríamos decir del tiempo. El tiempo es oro, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase, no? Es importante el tiempo, a eso se refiere, al valor del tiempo. Las uvas maduran en su tiempo,
hablándonos de que debemos tener paciencia y que no todas las cosas que queramos las podemos tener de inmediato cuando queramos. El tiempo cura todas las heridas. El tiempo tiene un efecto curativo, ¿cierto? Y eso, vaya que es verdad cuando se viven cosas duras en la vida, pero el tiempo tiene también un efecto curativo, que gracias al Señor, en la medida en que pasa, también uno puede ir asimilando de mejor forma aquello. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro, dice Steve Jobs, ¿cierto? El creador de Apple, de iPhone, un gran tipo famoso en su época. Dijo, entonces vive tu vida y no te preocupes de imitar a otros, haz tu vida en cierta forma. El tiempo es importante en tu vida. Cada minuto que pasa es irrecuperable. Qué verdad más grande, ¿cierto? Mahatma Gandhi. Cuando desperdiciamos el tiempo y después nos damos cuenta de que podríamos haberlo ocupado de mejor forma. Y en la última dice, cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Henry Ford. ¿Cierto? No, si no importa, lo hago mañana. Y resulta que después no nos dimos cuenta cuando llegó mañana y ni siquiera lo hicimos. Aprovechar el tiempo. Todas aquellas cosas son relativas al tiempo. Entonces, el tiempo sin duda es algo muy importante en la vida del hombre. Y lo que habla este capítulo, el capítulo número 3 de Eclesiastés, nos habla justamente de la experiencia. El tiempo es tan importante en la vida del hombre que el cine se ha inspirado pero grandemente en aquello. Uno de los sueños del cine, podríamos decir, es el tiempo. Grandes películas nos hablan del tiempo. ¿Recuerdan Volver al Futuro? ¿Cierto? Una experiencia ahí con Michael J. Fox, ¿cierto? Viajando al futuro para cambiar las cosas y todo. Podríamos hablar de Terminator, cuando Terminator, ¿cierto? Con un rayo cae ahí a la Tierra y viene del futuro hacia el pasado a arreglar todo aquello. Podríamos hablar, para los más románticos, ¿cierto? Quiero mis 30 ahí, con los más jóvenes ya nos venimos acercando, ¿cierto? Después una jovencita que se adelantaba en el tiempo y vivía sus 30 años y después se daba cuenta que no quería los 30 años, quería volver a sus 14. Entonces, La máquina del tiempo, otra película, ¿cierto?, en que un hombre viaja a través del tiempo para también cambiar la muerte de su novia y alterar el curso, y se da cuenta que no, al final no lo puede hacer. Y por último podríamos hablar algo más actual, ¿cierto?, del multiverso de Avengers y todo aquello. Entonces el tiempo es, hasta en el cine, como que el tiempo es algo demasiado importante para el hombre. Y aquí Salomón le pone un capítulo, podríamos decir, a todo esto, a todo este punto, y nos trata de hablar de la importancia que tiene el tiempo. Y parte diciendo, todo tiene su tiempo. Eso quiere decir, para todas las cosas hay tiempo. Y aquí tenemos que aprender, hermanos, que de verdad deberíamos dejar tiempo para todo. Cualidades del tiempo son que el tiempo no lo podemos alterar. No podemos alterar el tiempo. No podemos apurarnos al futuro o ir al pasado a corregir algo que hicimos. Nosotros vivimos un presente y que ese presente va a determinar nuestro futuro. Pero aún viviendo un presente bueno no va a cambiar nuestro pasado. Lo que hicimos ya lo hicimos. Entonces, qué importante es el presente para todas las personas, porque el presente que vivamos hoy va a ser el futuro de nuestra vida. Y en el futuro va a ser el pasado, lo que hicimos. Entonces, es de suma importancia que nuestro presente lo llevemos bien, que la hora que estamos viviendo lo hagamos bien y lo hagamos a la luz también de lo que Dios quiere para que nuestro futuro no sea malo y nuestro futuro no sea afectado ni tampoco afecte a otros. ¿Ya? Es típico que quisiéramos que a veces no valoramos el tiempo. El niño solo quiere ser joven. El joven solo quiere ser un poco más adulto para trabajar y poder tener sus cosas. Y el adulto solo quiere ser niño. Porque nos damos cuenta de todas las responsabilidades y el gran peso que hay. Entonces, como que nadie está conforme con su etapa a veces, y ese es un gran error de todos los seres humanos, siempre pensando en el mañana y nunca disfrutando el presente. Es la primera enseñanza que debemos sacar, en realidad, porque el tiempo no se ve, el tiempo no lo podemos ver, no. Lo que vemos es el efecto del tiempo, ¿cierto? O si no, mírenme a mí cuando joven, era como Felipe, y mírenme hoy día. Terribles efectos del tiempo.
Pero es así, es parte de la vida, ¿cierto? Todos miramos nuestras fotos de antaño y decimos, oh. Entonces el tiempo no lo vemos, pero tiene su efecto. Es como Dios, ¿cierto? No lo podemos ver, pero sin duda existe. Entonces, formas de medir el tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo medimos el tiempo? Instrumentos para medir el tiempo. Ayúdenme. ¿Qué cosa? Un reloj. ¿Qué más? Muy bien, justamente. Un reloj y un calendario, ¿cierto? Yo el tiempo lo mido mediante un reloj y un calendario. Con el reloj voy a poder medir lo que es cierto, son segundos, horas, minutos, horas, y con un calendario voy a poder ver días, semanas, meses, años. Entonces así yo voy midiendo el tiempo. Pero Dios no tiene tiempo. Y Dios sí que vive en un eterno presente. Entonces, lo que nos habla acá Salomón y empieza a decir, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Es decir, todo lo que queramos hacer tendrá un tiempo adecuado. Y para todo debería haber tiempo. Y eso se llama, hermanos, planificar u organizar, que es poner cada cosa en su lugar. A veces, lamentablemente, somos muy desordenados, y me incluyo también, porque no sabemos organizar nuestro tiempo. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, nos dice que cada cosa debe verse en su tiempo adecuado. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, nos dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Es decir, nuevamente nos viene a hablar de aquello. Y quiero que alguien me defina todo. ¿Qué es todo? Es una palabra que ocupamos a cada rato, pero cuesta definirla, ¿cierto? ¿Qué es todo? Todo es todo, ¿cierto? ¿Qué es todo? ¿Ah? Deme un ejemplo de todo. Les voy a dar un ejemplo. Todo es enteramente o cada parte. Todas las partes. Si yo divido una torta en 10 trozos, ¿cierto? Tengo fracciones de torta, pero los 10 trozos son mi todo. O sea, no hay nada fuera de aquello. Es la totalidad, digámoslo así. Entonces, cuando nos dice acá, para todas las cosas hay tiempo, eso incluye todo, hermano. Eso no deja nada fuera. Es decir, si usted dice, no, es que no me queda tiempo para esto, todo. Dice que es todo. Debería, y eso se trata de planificar y organizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre planificar? Que planificar es como el planteamiento más racional y el organizar es cuando ya uno está haciéndolo físicamente, digámoslo así. Entonces, pero es lo mismo. Entonces, todas las cosas, o la totalidad de las cosas deberían ser, de verdad podríamos hacerlas si nosotros nos organizamos de la forma correcta. Es lo que nos dice ahí Salomón en aquella porción. Pero lo otro que nos dice y toda cosa, dice, tiene su tiempo. Y aquí nos vamos a ir al versículo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice el 11a, la primera parte dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿A qué se refiere esto? Y nos está hablando un poco también de la creación de Dios. Cuando habla la palabra de Dios y nos dice que todo fue hermoso en su tiempo, sin duda, cuando Dios creó todas las cosas ahí en el Edén, ¿cierto? Dice que Dios fue muy organizado y planificado en su forma de construcción de esta tierra, como lo presenta la palabra de Dios, pero también que fue todo bueno, dice, al final del sexto día, cuando Él concluyó, fue todo bueno, dice, en gran manera. Entonces, lo que Dios nos dio y lo que Dios puso para nosotros, sin duda fue algo hermoso y algo bueno. Y eso nos habla también del tiempo que Dios dedicó a cada una
de las cosas que hizo, las hizo en forma ordenada. Es imposible en realidad comprender fácilmente las cosas de Dios. Si uno lee el versículo, aquí el capítulo número 3 y el versículo 11 ahora, pero la letra número B, o digamos la segunda parte del versículo, ¿cierto? Dice, y aún el mundo dio en su corazón de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Que para el hombre es totalmente imposible entender fácilmente las cosas que Dios ha hecho o cómo Dios ha determinado este mundo. Quisiéramos a veces entender todo y poder comprender las cosas de mejor forma para poder vivir, poder a lo mejor tomar el entendimiento de una situación y poder con esto, mediante esto, poder comprender un poco lo que es Dios. Pero en realidad lo que aquí nos está diciendo el versículo es que es totalmente imposible para el hombre hacer aquello. ¿Y por qué? Y esto lo refuerza Romanos, ahí en la palabra de Dios, en el capítulo 11, versículos 33 y 34, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Imposible, hermanos. A veces quisiéramos entender un poco y comprender un poco por qué la vida es como es, o por qué nos toca vivir la vida de esta forma, o por qué me sucedió aquello, por qué pasó esto. Eso en realidad no lo entenderemos. Es más, estamos en las manos de Dios y en lo que debemos entender y en lo que debemos confiar. Si no es así, nunca podremos estar tranquilos en la vida. Nosotros somos llamados a confiar en el Señor y lo que Dios nos pide es confiar en Él. Salmo 31, 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Y eso nos quiere decir que nosotros debemos también confiar en el Señor y en los tiempos que Dios ha puesto y que ha determinado para cada una de las cosas que a veces suceden en nuestra vida. Lo escuchamos recién del testimonio de nuestro hermano Dagoberto. No podemos controlar todo, es otra lección de este versículo. Quisiéramos manejar todas las cosas y poder que todo funcionara de una forma determinada, que no sucedan cosas malas a veces. Pero Dios trabaja mejor que nosotros. No podemos entender por qué las cosas suceden así, pero así sucede. Y el punto número 2 de esta predicación, el primero era todo tiene su tiempo, y el punto número 2 nos habla de tiempos y tiempos. Y aquí quiero referirme a lo que es, a todos estos ejemplos que nos da Salomón entre el versículo 2 y el versículo 8. Y empieza a dar un sinnúmero de ejemplos él, cuando habla ahí acerca de los tiempos de nacer, de morir y todos los ejemplos que nos pone. Cuando leíamos ahí en la palabra de Dios, en el versículo número 1, quiero llevarlos a una definición y que me ayuden acá. ¿Qué es sazón? Sabor, ¿cierto? Ya, es una definición. ¿Qué es sazón? Sin mirar celular, ¿cierto? No es nadie aquí va a ganar algo por ser más inteligente o porque fue más pillo, no. O sea, digamos lo que sabemos. Generalmente lo asociamos a sabores, ¿cierto? Voy a sazonar la comida, que quede rica y todo. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, para todas las cosas hay sazón, o sea, para todas las cosas hay sabor, podríamos decir. No ese es el sentido. Y increíblemente nos hemos topado con dos definiciones que nos han cambiado un poco la mentalidad aquí en Eclesiastés. Primero, la vanidad, que se refiere al vano, a vacío, y sazón, que es un punto de madurez de las cosas o estado de perfección en su línea. Cuando se habla de sazón, se habla de tiempo. Y es el tiempo específico, el mejor tiempo de algo. Para todas las cosas hay un tiempo especial. Punto de madurez, dice, de las cosas o estado de perfección en su línea, es similar a la madurez, a la perfección, a punto de la culminación, a la grandazón, a la plenitud, a la lozanía. Y la otra definición es
ocasión, tiempo oportuno o coyuntura. Entonces cuando dice para todas las cosas hay sazón, es decir, todas las cosas tienen un tiempo perfecto para hacerse. Hay un determinado momento en que es su estado, es su tiempo determinado, es una era o un periodo. Y aquí Salomón empieza a decir, hay tiempos específicos para amar, tiempos también que son de morir, ¿cierto? Todos nacemos, todos morimos, y empieza a hablar de plantar, de arrancar, de matar, de curar. Podríamos decir que empieza con sinónimos y antónimos en todas las frases. A destruir, a edificar, a llorar, a reír, a lamentarnos, a bailar, ¿cierto? Cuando endecha, la endecha, cuando dice ahí tiempo de endecha y tiempo de bailar, la endecha era un canto de lamento. Entonces por eso después dice, después de lamentarte, en realidad ahora bailas, ¿ya? Esperar, tiempo de allegar, tiempo de abrazar, tiempo de alejarse, tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Es decir, hay bastantes cosas que no nos gustaría vivir, pero la vida es así. Se presenta así y tenemos que tomarla así. Nadie le dijo a usted, hermano, que por ser cristiano todo iba a ser maravilloso. Y si le predicaron ese evangelio, fue un evangelio mal predicado tal vez. Lo que sí podemos decir es que estamos en la mano de Dios y Dios es con nosotros. Eso sí, y vamos a tener cosas maravillosas que vamos a vivir, sin duda que sí, como hijo de Dios. Pero también vamos a tener tiempos de dificultad. Y eso no lo podemos cambiar porque es parte de la vida. Lo bueno y lo malo. En la vida se produce un equilibrio también, mediante estas cosas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 y 3a dice, todo acontece de la misma manera al justo y al impío, al bueno y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso. Entonces usted dice, pero ¿y cómo si yo soy hijo de Dios? No está exento de ciertas cosas, hermanos. No está exento. Y las cosas nos van a suceder. Pero sí, Dios es con nosotros. Y eso es lo que cambia el sentido de la vida. Porque lo que veíamos la semana anterior, ¿cierto? Con Salomón es que él decía, tornóse a desesperanzar mi corazón, porque veo que todo esto es vanidad, vano, y todo lo que hacemos y el esfuerzo y todo no sirve de nada. Y era porque él en eso, cuando se planteaba aquello, no estaba considerando a Dios en sus caminos. Nosotros sí le tenemos. Todo es cíclico y lo que nos quiere decir la palabra de Dios justamente es eso. Eclesiastés capítulo 1, 9 dice, lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, vivimos constantemente entre un pasado y un futuro que al final Salomón lo miraba como que era monótono y casi aburrido. No es así cuando tiene sentido bajo la perspectiva de Dios, hermanos. ¿Qué provecho hay entonces en todas estas cosas? El capítulo 3, versículo 9, hace esa pregunta. ¿Qué provecho hay en lo que trabaja? Y el capítulo 2, versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga en su corazón con que debajo del sol se afana? O sea, ¿cuál es el sentido de todas estas cosas en realidad si tenemos vivimos tantas cosas distintas? Hermano, el hombre vive de emociones muchas veces. ¿Y qué es la emoción? La emoción es un sentimiento que varía de acuerdo a las circunstancias. Usted ahora puede estar cansado, puede estar feliz, puede estar triste, y eso va variando, y su vida, y la vida es así, pero depende mucho de las emociones que vivimos. Entonces, nuestra vida es aquello. Entonces, pareciera que todo es vano, es lo que decía Salomón. Es esforzarse en vano en cierta forma. Claro que es vano cuando no tiene un sentido y cuando Dios no está presente. Por ejemplo, vemos ahí el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. O sea, si usted hace cualquier cosa y todo esfuerzo, pero si Dios no está presente, en vano es aquello. Si Jehová no está presente en aquello, de verdad que no sirve de nada.
Dice Mateo 6:27, mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? ¿Podrá, haciendo todo el esfuerzo que usted quiera, hacer algo de lo cual es imposible si Dios no lo permite? Entonces, hermanos, toda nuestra vida está en las manos de Dios y tenemos que entender aquello. Aún los momentos difíciles y aún las malas decisiones y los pecados que hemos cometido van a ser parte de nuestra vida, no los podemos borrar. La historia no puede ser cambiada, hermanos. Puede que nosotros queramos contar otra historia, pero la historia real es distinta y no la vamos a poder cambiar, ¿ya? Así que, pero con eso, hermanos, ¿qué es lo importante de aquello? Es que nuestro presente sea lo más importante en nuestra vida para tomar las decisiones adecuadas para nuestro futuro. Porque siempre hay un futuro y esa es la esperanza. Recordemos que la misericordia de Dios nunca cesan y son nuevas cada mañana. Entonces siempre hay esperanza. Y lo importante es vivir el presente de buena forma, que es lo que Dios quiere que hagamos. Otra cosa que acá Salomón nos deja ver, y todo dice, todo este esfuerzo y todo esto, ¿para qué? Uno de los objetivos también de este libro es que aprendamos a disfrutar de lo que poseemos. Hermanos, siempre estamos pensando en el día de mañana, que mañana podría ser mi felicidad, y nunca disfrutamos el presente. Siempre pensamos que mañana podría ser nuestra felicidad, pero nunca pensamos que mañana podría ser peor que hoy. Entonces aprendamos a disfrutar nuestro presente, porque hoy tenemos muchas cosas de las cuales gozarnos y no las valoramos, porque lamentablemente fijamos nuestra vista en lo material y muchas veces es cuando tenga esto, cuando tenga aquello, ahí voy a ser feliz. Y Dios no quiere eso para nosotros. Aprendamos a disfrutar en la simpleza de las cosas que Dios nos ha dado. Cada día de las cosas que poseemos, aún con sus penas y tristezas. Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. ¿De quién viene esto? Decía, es un don de Dios. Entonces, hermanos, que el regocijarse y el gustar de todo lo que también, por lo cual nos esforzamos, es parte de la vida y es algo bueno. Pero tenemos que aprender a vivir y a disfrutar este presente que Dios nos ha dado. Del día de mañana no sabemos, así que valoremos lo que tenemos. A veces siempre estamos esperando más de alguien, más de, no sé, más o de nuestra familia o de nuestros hijos o de alguna situación o de nuestro trabajo o un mejor sueldo o comprar esto. Hermanos, disfrutemos lo que Dios nos da hoy en la vida para poder gozarnos y ser agradecidos a Dios, porque eso nos va a llevar a ser agradecidos de lo que Dios pone delante de nosotros cada día. Y último punto, hermanos, el tiempo de Dios. En realidad, el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo nuestro. A Dios no lo podemos encasillar, ¿cierto? Porque Dios se presenta en la palabra de Dios como un Dios eterno. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27 nos dice, el eterno Dios es tu refugio. Y Dios se presenta como un Dios eterno que no tiene principio ni fin y que es un presente permanente para cada una de las situaciones. Dios está aquí, qué precioso es, cantábamos siempre, yo siempre eso lo asocio al Dios eterno, siempre está. Y es un Dios que nunca nos va a faltar. Entonces su concepción del tiempo es diferente a la nuestra. Dice, porque en Pedro ahí, en 2 de Pedro 3:8 se presenta Dios y dice, amados, dice, no ignoréis una cosa, que para el Señor 1000 días es como, dice, un día del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que a Dios no lo vamos a lograr comprender. Él no tiene tiempo y no tiene edad. Él no podríamos, Él obviamente entiende dónde estamos situados nosotros, pero a Él no le podemos situar específicamente en una determinada era. Para Él todo el tiempo es igual, un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no podemos
encasillarlos, pero sí Dios está presente en nuestras vidas cada día. El tiempo pertenece a Dios. El tiempo Dios lo puede alterar y lo puede manipular como Él quiere. Hay dos ejemplos claros en la Biblia donde hace esto. Cuando detiene el sol, casi un día, y eso sí que es increíble, eso sí es manipular el tiempo, ¿cierto? Cosa que nadie podría hacer jamás. Y cuando después a una persona también le extiende la vida por un periodo de 15 años. Entonces, el dueño del tiempo sin duda es Dios, y Él maneja el tiempo como quiera. No se desespere por el tiempo, hermanos. Confíe en su Dios. Organice su vida y planifique su vida de mejor forma, pero también tenga fe y confíe en las promesas del Señor. Dios nos ayuda en todo. Los plazos los pone el Señor en realidad. Solo hay que confiar más en Él. Dejar que Dios mezcle los ingredientes de la vida es el objetivo de esta predicación, hermanos. Que Él ponga, ahora sí, la sazón del sabor. Que Él le ponga lo adecuado en cada medida a la vida, para que podamos disfrutar de la vida y podamos hacer que estos ingredientes en la vida, a pesar de las penurias y las tristezas, puedan ser alegría al final del día. Salmo 37:7 dice: calla a Jehová y espera en Él, aun cuando hay dificultades, aun cuando hay problemas. Porque lamentablemente somos producto de una caída, del pecado, hermanos, y no hay cómo salir de aquello. MacArthur, en su libro, hablando aquí acerca de Eclesiastés, en este capítulo dice: la fugaz satisfacción del hombre consiste en que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios hizo a los hombres para su propósito eterno y nada en el tiempo posterior a la caída puede darle una satisfacción plena. Si usted quiere una satisfacción plena en esta vida, no la va a encontrar, hermanos. No la va a encontrar, porque aquí vivimos a veces penurias y alegrías, y esto es producto de la caída. Dios nos creó perfectos y eternos para gozar en su presencia, pero lamentablemente el hombre cayó. Entonces, mientras estemos en esta tierra, no podremos gozar de una satisfacción plena como quisiéramos, pero sí tenemos que confiar en que Dios está a nuestro lado y que podemos llevar la vida con su misericordia adelante. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos? Preocúpate del presente y organiza tu futuro. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice así: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto dice: no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque esas imprudencias de repente que cometemos ahora van a ser los que nos perjudiquen el día de mañana. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por, Dios, darnos la vida a pesar de las dificultades que vivimos a diario, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Sé nuestra fortaleza para los momentos difíciles, Señor, y nuestra alegría en los momentos de satisfacción. Que nunca te dejemos, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, y, Señor, a poder entender también, Señor, que la vida tiene cosas, Señor, alegres y tristes. Solo, Señor, ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú nunca nos dejas. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.